Buen día. Vamos a presentar de nuevo el seminario de restauraciones adhesivas estéticas indirectas para aquellos que no pudieron estar presentes o no pudieron verlo completo. Esta segunda parte del seminario de preparaciones presenta un enfoque distinto al que vimos en la primera parte. Ya vamos a explicar por qué. La odontología restauradora convencional incluye habitualmente tratamientos que ameritan una gran reducción de tejido dental. Las preparaciones de prótesis fijas convencionales requieren de determinados principios mecánicos para garantizar la retención, resistencia y estabilidad de la restauración. Como bien sabemos, requieren de cierto grado de conicidad, una configuración específica de la preparación, así como también de elementos auxiliares retentivos como lo son los pines, los surcos y las cajas. Esta gran remoción de tejido también es característica de restauraciones convencionales vistas en operatoria dental. Por ejemplo, para colocar una amalgama dental necesitamos realizar una extensa cavitación para garantizar la retención del material. ¿Okay? Entonces, esta pérdida significativa de estructura trae consigo una serie de complicaciones y debilita en gran medida el diente. Diferentes estudios han determinado que al eliminar el esmalte y exponer la dentina, se altera la biomecánica del diente, aumentando la posibilidad de falla de las restauraciones. En los últimos años, la prostodoncia fija ha experimentado un cambio de paradigma hacia métodos de tratamiento más conservadores, basándose en lo que es la odontología biomimética, la cual busca reemplazar los tejidos dentales perdidos por materiales sintéticos que simulen el comportamiento natural del diente en cuanto a su función estética y resistencia. La nueva tendencia se basa en principios adhesivos y procedimientos más conservadores para preservar la estructura dentaria remanente, el tejido pulpar y el tejido periodontal. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el conocimiento de la anatomía y fisiología del sistema tomatognático y la aplicación de los principios de oclusión son fundamentales para el éxito de cualquier tratamiento rehabilitador. Debemos realizar una historia clínica médico-odontológica exhaustiva que incluya un análisis radiográfico, periodontal y oclusal del paciente para determinar el diagnóstico correcto y el plan de tratamiento más adecuado a cada situación clínica. Asimismo, el clínico debe evaluar la presencia de ciertos aspectos como lo son los contactos prematuros, inestabilidad oclusal, desalineación dental o si es un paciente de alto riesgo a caries, ya que estos aspectos también van a guiar el curso del tratamiento. Entonces, a lo largo del seminario se hablará acerca de los fundamentos que justifican el auge de la rehabilitación oral adhesiva, la tendencia adhesiva actual de la odontología restauradora, tanto para dientes anteriores como para dientes posteriores, así como también sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, los materiales con los que son fabricadas este tipo de restauraciones adhesivas indirectas y sus técnicas de preparación dental. Asimismo, hablaremos un poco acerca de la evolución de los sistemas adhesivos, ya que de ellos depende en gran medida el desarrollo de este tipo de restauración. Entonces, lo primero que hablaremos es acerca de los fundamentos que justifican el auge de la rehabilitación oral adhesiva. Los tratamientos convencionales que incluyen coronas y puentes fijos han sido utilizados por mucho tiempo. Sin embargo, la extensa remoción de tejido que ameritan es una gran desventaja, como lo demuestran varias investigaciones, entre ellas una publicada por Daniel Edelhoff en el año 2016, en donde se demostró que en coronas totales se remueve hasta un 70% de la corona clínica, tanto para dientes anteriores como para dientes posteriores. Asimismo, Daniel Edelhoff, en otro estudio que publicó en el año 2002, cuantificó y comparó la cantidad de estructura dental eliminada en varios diseños de preparaciones y utilizaron dientes de Teipodón. Entonces determinaron diferencias significativas. En las preparaciones para coronas total cerámica y metal cerámica convencionales,
hallaron que se remueve del 63 al 72% de la estructura coronal del diente. Y para preparaciones para carillas de cerámica y retenedores de prótesis unidos con resina, se removió del 3 al 30% de la estructura dental. Entonces, finalmente concluyeron que estos diseños de preparación son mucho menos invasivos. Okay. El esmalte es un tejido muy delgado, cuyo espesor oscila en dientes anteriores de 0.4 milímetros en el tercio cervical, 0.9 milímetros en el tercio medio y 1 milímetro en el tercio incisal. Y en dientes posteriores oscila entre 0.3 milímetros en el tercio cervical, 1 milímetro en el tercio medio y 2 milímetros en el tercio cruzal. Entonces, ¿qué pasa? Para preparaciones de coronas convencionales, por ejemplo, metal cerámicas, se requiere una remoción de 1 a 1.7 milímetros de tejido de las paredes axiales, y en oclusal o incisal se requiere de 2 a 2.5 milímetros. En coronas total cerámica, en paredes axiales se requiere remover de 1 a 1.5 milímetros y en oclusal incisal se requiere 2 milímetros. Y para coronas total metálicas, que son las que, entre comillas, meritan menor remoción de tejido de las coronas convencionales, requieren una remoción de 0.8 milímetros en paredes axiales y en oclusal de 1 a 1.5 milímetros. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para coronas, preparaciones convencionales de coronas, se remueve prácticamente la totalidad del esmalte y se expone la dentina, la cual, si no es sellada de forma inmediata, trae consigo una serie de complicaciones, como lo es la contaminación bacteriana del complejo dentino-pulpar, sensibilidad postoperatoria y disminución de la fuerza de adhesión a este sustrato. Chung establece que una de las complicaciones más comunes de las prótesis fijas convencionales es la pérdida de vitalidad pulpar, la cual está asociada a la preparación dental. Asimismo, Edelhoff señala la probabilidad de subsistencia pulpar para coronas metal cerámica, para pilares de coronas metal cerámica. Siendo de este tipo de preparaciones la probabilidad de subsistencia de 81%, y para pilares de puente fijo de 66%. También determinaron que el 21% de estos pilares de puentes fijos presentaron complicaciones endodónticas luego de los 6 años. Okay. Goodacre en el año 2003 y colaboradores realizaron una revisión de numerosos artículos publicados en los últimos 50 años con el objetivo de identificar las complicaciones más comunes asociadas con diferentes tipos de prótesis fijas y las incidencias de cada una de ellas, donde finalmente se evidenció que las prótesis parciales fijas convencionales y las prótesis unidas con resina tuvieron la mayor incidencia de complicaciones, del 27 al 26% respectivamente, seguida de las coronas individuales convencionales total metálicas y metal cerámicas con un 11%, postes y núcleos 10% y coronas total cerámicas 8%. Okay. Entonces, determinaron que las complicaciones más comunes en general fueron caries, necesidad de tratamiento endodóntico, pérdida de retención, fractura de la porcelana, fractura de la prótesis y desunión de las prótesis. Varias de las prótesis mencionadas estaban asociadas a enfermedad periodontal y varios estudios seleccionados para realizar esta investigación asociaron la pérdida de retención y la necesidad de tratamiento endodóntico con coronas parciales con pines. Dicha necesidad de tratamiento endodóntico apareció luego de la preparación dental. Otro dato importante de resaltar es que asociaron la desunión y la fractura de las prótesis con las fuerzas y hábitos oclusales. Esto nos demuestra que debemos conocer las fuerzas que actúan durante la masticación. Curiqueo y colaboradores
en el año 2015, realizaron un estudio en donde evaluaron la fuerza masticatoria máxima funcional en una muestra de 50 individuos de 18 a 25 años de ambos sexos. Determinaron que en los varones, en la región molar, esta fuerza fue de casi 700 newton. En la región premolar fue de 516, en la región canina de 322 y en la región incisiva de 220. Para las mujeres, estos valores fueron un poco más bajos. Asimismo, indicaron que hay factores que pueden aumentar significativamente dichas fuerzas, como lo es el bruxismo. Entonces, sabido esto, surge la siguiente interrogante. ¿Qué cantidad de fuerza puede soportar un diente íntegro y sano antes de fracturarse? Saridak, en su estudio, señala que un diente intacto es capaz de soportar 2.900 newtons de fuerza. Esto era un diente molar. ¿Ok? Sin embargo, si los contactos oclusales están alterados o si dichas fuerzas de masticación están distorsionadas y sobrepasan los niveles normales, como en pacientes bruxistas, con el tiempo puede producir una deformación generando un estrés en la estructura dentaria. De allí radica la importancia de hacer un buen diagnóstico oclusal para determinar si un paciente presenta algún trastorno oclusal, como puede ser un contacto prematuro, un esquema oclusal alterado o alguna hiperactividad muscular disfuncional y eventualmente dañina, como lo es el bruxismo, que pueda desequilibrar el sistema o atentar contra el órgano dentario y pueda descementar o fracturar cualquier restauración que se le coloque al paciente. Nashiwaga señala que fuerzas de masticación alteradas que sobrepasen los niveles normales aplicadas constantemente a los materiales protésicos a través del uso diario, afectarán negativamente el resultado protésico, incluso en un material con un punto de deformación de 1.200 newton de fuerza. Es importante hablar un poco acerca de biomecánica, ya que comprender el estrés y relacionarlo con la deformación que provoca permite optimizar las técnicas restauradoras. Los dientes presentan determinadas estructuras anatómicas que ayudan a distribuir el estrés. ¿Okay? En el caso de los dientes anteriores, las superficies convexas con esmalte grueso, como lo es el cíngulo palatino y los rebordes marginales, ayudan a disipar las fuerzas que se acumulan en las zonas cóncavas, como lo es la concavidad palatina en los incisivos. ¿Okay? Entonces, a través del método numérico de elementos finitos, se ha logrado reproducir la distribución de estas cargas. ¿Ok? Entonces, como vemos en estas imágenes, la primera imagen es el movimiento hacia la posición de intercuspidación. Acá vemos que no hay una concentración de estrés en ninguna parte. ¿Okay? En cambio, en la segunda imagen, que es el movimiento hacia la posición de borde a borde, vemos que se produce una concentración de estrés significativa en la parte, o sea, principalmente acá, en la concavidad palatina. Y vemos que en el cíngulo no se produce ninguna concentración de estrés. ¿Okay? También la literatura señala que acá hubo una deformación horizontal del borde incisivo de aproximadamente 100 micras. En cambio acá, la deformación o la deflexión que hubo es prácticamente no es significativa. Este comportamiento biomecánico también puede ser analizado en los dientes posteriores. Ellos también presentan determinadas estructuras anatómicas, como lo es la dentina interaxial, las cúspides intactas, los rebordes marginales y el techo de la cámara pulpar, que limitan la flexión cúspide y contribuyen en gran medida a la rigidez y resistencia de la corona del diente posterior. Ok, ahora sí vamos a hablar de la rehabilitación oral adhesiva, la cual
ha surgido con el interés de reducir significativamente la cantidad de tejido desgastado de las preparaciones convencionales y evitar sus consecuentes complicaciones, basándose en un enfoque biomimético. ¿Qué es la biomimética? Bio significa vida y mimética, imitar. Goswami describe que la biomimética es el campo de la ciencia que estudia la estructura, formación y función de materiales y mecanismos producidos biológicamente con el propósito de sintetizar productos similares a través de mecanismos artificiales que imitan los naturales. Afzal Ali señala que señalan los beneficios de las restauraciones biomiméticas. Indican que son más rentables, ya que ameritan menor cantidad de materiales y menos citas. Son altamente estéticas, son más duraderas y la sensibilidad postoperatoria es mínima en comparación con las preparaciones convencionales. ¿Okay? Asimismo, Percy establece que las restauraciones adhesivas representan el concepto de biomimética por las siguientes razones. Primero, utilizan materiales adhesivos biocompatibles. Segundo, la eliminación de tejido es restringida. Tercero, la línea de terminación se ubica supragingivalmente y usualmente en esmalte. Cuarto, los resultados son altamente estéticos. Y quinto, simula la unión amelodentinaria. El principio biomimético analiza qué materiales pueden simular mejor el comportamiento del esmalte y la dentina. Esta interrelación entre un tejido extremadamente duro como lo es el esmalte y un tejido más blando y flexible como la dentina le da al diente su capacidad para soportar las fuerzas de masticación, los cambios térmicos y el desgaste. En este sentido, las fascinantes propiedades de la unión dentina-esmalte deben ser una referencia o ha servido como referencia para nuevos agentes de unión a la dentina que consigan recobrar la integridad biomecánica. ¿Okay? Como les he dicho, la nueva tendencia de la odontología restauradora se basa en principios adhesivos y en procedimientos más conservadores que buscan preservar la estructura dentaria remanente, el tejido pulpar y el tejido periodontal. La adhesión ha permitido muchos avances en la odontología restauradora. Y los adhesivos y materiales con propiedades adhesivas han permitido enfoques mucho más conservadores y han permitido restaurar la morfología y la apariencia estética y simular la biomecánica. Entonces, ya que estamos hablando de restauraciones adhesivas, es importante hablar un poco acerca de cómo han evolucionado los sistemas adhesivos. La odontología adhesiva comenzó en 1949 cuando el Dr. Hager, un químico suizo, solicitó la patente para el primer adhesivo dental, en donde la dentina era el sustrato para la unión y no el esmalte. En 1995, Buonocore fue el primero en describir que el grabado ácido del esmalte incrementaba la fuerza de unión resina-esmalte. Al año siguiente, él publicó la primera generación de adhesivos, la cual tuvo una fuerza de unión sumamente pobre. En la década de los 70 aparecieron la segunda y tercera generación de adhesivos. También mostraron una fuerza de unión sumamente débil y resultados clínicos deficientes. En esta década también apareció el concepto de smear layer o barro dentinario. Un hecho bastante significativo fue cuando Nakabayashi describió en 1982 por primera vez lo que hoy se conoce como capa híbrida. Estas investigaciones han servido de base para el desarrollo de múltiples estudios donde se incluye el desarrollo del BIS-GMA y la evolución de los sistemas adhesivos. En la década de los 90
a principios de esta década, apareció el sistema adhesivo de cuarta generación de grabado total de 3 pasos, la cual representó una revolución en la odontología adhesiva, ya que estos fueron los primeros en lograr la eliminación completa del Smith layer y porque también mostraron fuerzas de unión bastante buenas. Aún se sigue considerando esta generación como el estándar de oro. ¿Okay? Poco tiempo después aparecieron los sistemas de unión de quinta generación de grabado y enjuague, con los cuales se trató de simplificar el proceso de adhesión al reducir los pasos clínicos. A finales de los 90 y principios de los 2000 aparecieron la sexta y séptima generación, igualmente con la finalidad de reducir el número de botellas involucradas en el proceso. En el 2010 apareció la octava generación, que contiene rellenos de tamaño nanométrico, y posteriormente se introdujo una de las novedades más recientes en la odontología adhesiva, que son los adhesivos universales, los cuales se han utilizado desde el 2011 en la práctica clínica. Ok, entonces les hablaré un poco acerca de la clasificación de los sistemas adhesivos. Estos se clasifican en sistemas adhesivos de grabado total, de autograbado y adhesivos universales. Los sistemas adhesivos de grabado total pueden ser de 3 pasos y de 2 pasos. De 3 pasos, que es la cuarta generación, consiste en 3 botellas. Una con ácido grabador, una con primer hidrófilo no ácido y una con adhesivo hidrófobo. Y los sistemas de grabado total de 2 pasos, quinta generación, consisten en 2 botellas. Una con ácido grabador y la otra que contiene primer hidrófilo no ácido y adhesivo, juntos. ¿Ok? Este sistema de quinta generación son susceptibles a la degradación hidrolítica con el tiempo debido a su naturaleza hidrófila. Cabe destacar que estos sistemas de grabado total remueven la totalidad del barrillo dentinario. Los sistemas de autograbado remueven parcialmente el barrillo dentinario y lo utilizan como sustrato para la unión. Estos pueden ser de 2 pasos, sexta generación, que consiste en 2 botellas, una con un primer ácido y una con adhesivo hidrófobo. ¿Ok? Sí, bueno. Sin embargo, estos presentan la característica de que graban de forma insuficiente el esmalte, debido a que su pH no es tan bajo. ¿Okay? Por lo tanto, se recomienda hacer un paso previo de grabado del esmalte. Los sistemas de autograbado de un paso, los de séptima generación, acá todos los componentes se encuentran en una misma botella. Estos son más hidrófilos, ¿okay? Por lo tanto son más propensos a la absorción de agua. Estos sistemas por esta razón han presentado muchos inconvenientes. Los sistemas de autograbado de un paso de octava generación también contienen, rellenos de tamaño nanométrico. Ok, los sistemas de adhesivos universales, estos nuevos productos se conocen como adhesivos multimodo o multipropósito porque pueden usarse como adhesivos de autograbado, adhesivos de grabado y enjuague o como adhesivos de grabado selectivo del esmalte. Se ha demostrado que la adhesión al esmalte mediante la técnica de grabado con ácido fosfórico al 30 o 40% ha sido la técnica más efectiva de unión a este sustrato. ¿Ok? El grabado ácido provoca una disolución selectiva de los prismas, creando microporosidades en donde la resina penetra, generándose una fuerte unión. En cambio, la adhesión en dentina es mucho más compleja debido a su composición. Al grabar la dentina se produce una desmineralización de aproximadamente 5 a 8 micras. ¿Ok?
¿ok? Se exponen las fibras de colágeno y a su vez se elimina la capa de smear layer. Y esto puede ser problemático, ya que al exponerse los túbulos puede producirse sensibilidad y a su vez, como el ácido desmineraliza a gran profundidad, la resina no se infiltra completamente, quedando fibras colágenas expuestas a la degradación por acción de las metaloproteinasas, que bien sabemos que se activan por el ataque ácido. Los sistemas de autograbado de pH suave presentan una gran ventaja, ya que ellos no eliminan el smear layer por completo, sino que lo utilizan como sustrato de unión. Por lo tanto, la sensibilidad postoperatoria se minimiza significativamente. Entonces, estos adhesivos contienen monómeros ácidos que desmineralizan parcialmente la dentina y dejan cristales de hidroxiapatita alrededor de las fibras de colágeno, los cuales sirven para la unión del grupo fosfato del monómero con la hidroxiapatita. ¿Ok? Entonces, los monómeros el más relevante es el 10-MDP debido a su unión que es muy estable. Sin embargo, la desventaja de estos sistemas adhesivos es que presentan una capacidad insuficiente de grabado del esmalte debido a su menor acidez, por ello que se recomienda realizar un paso previo de grabado del esmalte. Ok, vamos a hablar un poco acerca de cómo los materiales para las restauraciones adhesivas indirectas, o sea, cómo debemos tratar la superficie del esmalte para generar la adhesión del material al sustrato dental. Entonces, actualmente entre los materiales y sistemas disponibles de uso clínico para confeccionar este tipo de restauraciones se encuentran las cerámicas a base de sílice, las cerámicas de alta resistencia y las resinas de laboratorio, donde se incluyen las que se trabajan artesanalmente sobre el modelo, conocidas como cerómeros, o las que son fresadas en el laboratorio, bien sea de discos o bloques. ¿Okay? Entonces, estos materiales, además de presentar muy buenas propiedades, se caracterizan por permitir el tratamiento de su superficie para adherirse al sustrato dental. Entonces, la cementación adhesiva final con composite incrementa en gran medida la resistencia a la fractura de la restauración y del diente pilar. Para generar una buena adhesión se requiere una adecuada unión química entre los dos materiales y un adecuado tratamiento de la superficie del material. Entonces, con respecto a los materiales, a las cerámicas vítreas, un método efectivo para el tratamiento de estos materiales consiste en el grabado con ácido fluorhídrico al 10% por 1 minuto y la aplicación de silano por 1 minuto. Y también la posterior aplicación del sistema adhesivo. Para cerámicas de alta resistencia, como lo es el óxido de circonio, ameritan un tratamiento diferente. Se recomienda la abrasión por aire con partículas de óxido de aluminio de 50 micras, de 2 a 3 bares de presión, pero esto depende de la casa fabricante, y luego la aplicación de un primer que contenga MDP. En el caso de las resinas de laboratorio, la abrasión por aire con partículas de óxido de aluminio de 50 micrómetros, de 2 a 3 bares de presión, la aplicación de ácido fosfórico por 15 segundos, lavado y aplicación de silano durante 3 minutos, y la posterior aplicación de un adhesivo universal podría considerarse una estrategia adecuada para el tratamiento de estos materiales. Bien, ahora sí vamos a hablar de restauraciones adhesivas indirectas en dientes anteriores. Phelan señala que el uso de porcelanas como sustituto del esmalte es una excelente aplicación de los principios biomiméticos debido a
el módulo elástico similar y propiedades ópticas similares de ambas estructuras. ¿Sí? Como vemos acá en esta tabla, el esmalte, el módulo de elasticidad del esmalte es de 80 gigapascal y el de las cerámicas feldespáticas, acá en el segundo círculo, es de 60 a 70 gigapascal. ¿Okay? Lo que indica que la rigidez de la corona puede recuperarse casi en un 100%. En cambio, los composites híbridos presentan un módulo elástico de 10 a 20 gigapascal. Por lo tanto, con este material se recupera de forma parcial la rigidez de la corona. Ajá. Sin embargo, estos composites presentan un módulo de elasticidad similar al de la dentina, que es de 14 gigapascal, como vemos acá en el primer círculo, por lo que son considerados el sustituto más parecido a este sustrato. Gal Gurriel realizó en el año 2013 un estudio de 12 años de seguimiento que demuestra qué sucede si todo el esmalte es removido en la preparación para restauraciones anteriores. Ellos evaluaron la tasa de falla de las carillas de porcelana. De las 552 carillas en esmalte, adheridas a esmalte, perdón, solo hubo un 3% de falla. En cambio, para carillas, para las 28 carillas que estaban adheridas en dentina, solo hubo un 90% de falla. Finalmente, concluyeron que las carillas adheridas en dentina tenían aproximadamente 10 veces más probabilidades de fallar que las que estaban unidas al esmalte. El encerado diagnóstico es un paso crítico en el enfoque biomimético para la preservación del esmalte, como lo señala Phelan. Y la herramienta más sencilla para el control de la reducción del esmalte en los 3/3 es la llave de silicona. Por ello se recomienda seccionarla horizontalmente a través de este método que se conoce como, que Pascal Magnet lo describe como el método de bloc de notas. Ok, acá vemos la nueva clasificación de las indicaciones de las carillas de porcelana. Se distinguen 3 grandes grupos. El primer grupo, tipo 1, se refiere a las que están indicadas para cubrir coloraciones dentales resistentes a los procesos de blanqueamiento, como lo es la coloración por tetraciclina o cuando no hay respuesta al blanqueamiento interno o externo. Tipo 2, este grupo, el grupo de indicaciones tipo 2, se refiere a que están indicadas cuando sean necesarias amplias modificaciones morfológicas en dientes anteriores, por ejemplo, dientes conoides, cierre o reducción de diastemas, aumento de la longitud y del relieve incisal. Y tipo 3, están indicadas en restauraciones extensas y comprometidas de dientes anteriores, por ejemplo, fracturas extensas de la corona, pérdida extensa del esmalte por erosión y desgaste, y malformaciones generalizadas congénitas y adquiridas. Ok, vamos a hablar de los diferentes diseños que hay, de diseños de preparaciones para laminados en dientes anteriores. Bien, en cuanto a los diseños de preparaciones para laminados en dientes anteriores, están los laminados sin recubrimiento incisal y los laminados con recubrimiento incisal. Dentro de los laminados sin recubrimiento incisal se encuentran tres tipos. Los laminados sin preparación, los que son preparación en ventana y preparación en filo de cuchillo. Y para laminados con recubrimiento incisal están la preparación con recontorneo incisal y preparación con recubrimiento incisal recto. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Dentro de los laminados sin recubrimiento incisal están los laminados sin preparación, que también se conocen como lentes de contacto, ya que estas son láminas muy delgadas de cerámica que se colocan en la superficie del diente y ameritan una mínima
preparación o simplemente no ameritan preparación. Estas están indicadas cuando se desea modificar o devolver la forma original. Y se utilizan en situaciones en las que la estructura y posición dental permite el agregado del material, como por ejemplo en casos de diastemas o en casos en los que se desee aumentar el borde incisal o el volumen vestibular. Okay. En la preparación en ventana de laminados, estos laminados se caracterizan por ser una preparación vestibular intraesmalte que no tiene recubrimiento incisal y que mantiene el borde incisal en esmalte intacto, con un ligero desgaste redondeado en el margen incisal. Estas podrían ser utilizadas cuando se desea modificar el color y no la forma. Okay. En los laminados con preparación en filo de cuchillo, estos presentan un desgaste, este tipo de preparación amerita un desgaste vestibular mínimo hasta la altura del borde incisal. ¿Okay? Pero este borde no es muy reducido y deja un fino margen en esmalte y cerámica. Esta área incisal representa la principal región de fractura de las porcelanas debido a la carga que se genera en esta zona. ¿Okay? Entonces, por eso este tipo de preparación se debe realizar en pacientes con mordida vertical normal. Ok, ahora en cuanto a los laminados con recubrimiento incisal. Para la preparación con recontorneado incisal, este tipo de preparación presenta un recubrimiento del borde incisal y queda el borde incisal totalmente de cerámica. ¿Okay? Amerita una reducción de la longitud incisal de 1.5 a 2 milímetros, con la porcelana extendida hacia la zona palatina de la preparación con un chaflán. Y finalmente, en cuanto a la preparación con recubrimiento incisal recto, acá la reducción incisal es recta, como vemos en la imagen, y se amerita una reducción de 1.5 a 2 milímetros. Esta puede indicarse en casos de pacientes con desgastes incisales severos. Bien, ahora sí vamos a hablar del procedimiento a seguir para restauraciones en dientes anteriores y su instrumental, por supuesto. Ok, pasos previos antes de la preparación. Importante realizar anamnesis, examen clínico completo para determinar el diagnóstico correcto y el plan de tratamiento más adecuado. Se debe realizar un encerado diagnóstico, el cual puede ser manual o digital, y la maqueta pronóstica o el mock-up. Bien, ahora sí, la preparación paso a paso. Lo primero es realizar un control inicial con la llave de silicona para evidenciar aquellas o revelar aquellas zonas en la superficie del diente que se necesita realizar un mínimo desgaste. ¿Ok? Luego se procede a realizar la preparación interdental, que se comienza con una separación interdental parcial utilizando una fresa diamantada troncocónica extremo redondeado de ISO 198 de 1.4 milímetros de diámetro. Recordemos que el ISO es como la codificación genérica de la fresa que nos permite saber qué tipo y qué forma tiene la fresa. ¿Okay? Entonces, esta fresa se profundiza hasta el punto de contacto, pero sin involucrarlo. ¿Okay? Sin involucrar el punto de contacto. Para ello se sugiere la utilización de una banda matriz para proteger el diente vecino. Ok, luego se realiza el tallado de los surcos vestibulares, igualmente con una fresa troncocónica de extremo redondeado, pero con un diámetro un poquito mayor de 1.6 milímetros. ¿Sí? Y se realizan los surcos verticales
de 0.3 milímetros de profundidad aproximadamente. Ok, luego se procede a realizar la reducción masiva con una fresa de diámetro mayor de 2 milímetros para evitar la formación de ondulaciones en la superficie. Es importante controlar el desgaste utilizando la llave de silicona. Ok, se crea un espacio que puede ser de entre 0.3 milímetros a 0.5 milímetros en el tercio cervical, 0.5 a 0.7 milímetros en el tercio medio y en el tercio incisal de 0.7 milímetros a 1 milímetro. Aunque esto depende del tipo de preparación que se esté realizando y del caso como tal, porque hay casos en los que no se requiere remoción de tejido o una remoción muy mínima, entonces esto depende del caso. ¿Ok? Ajá. En caso de realizar laminados con recubrimiento incisal, se procede a realizar la preparación incisal, en la cual se realiza un desgaste de 1.5 milímetros en el borde incisal y se debe utilizar la mitad palatina de la llave de silicona para verificar el desgaste. ¿Ok? Cuando existe la necesidad de involucrar la cara palatina, dependiendo del tipo de laminado que se vaya a realizar, se continúa el proceso tallando el margen palatino tipo chaflán, ¿ok? Utilizando una fresa redonda de diamante con ISO 001 de 1.6 milímetros de diámetro. ISO 001 nos quiere decir que es una fresa redonda. Ok, finalmente se realiza la configuración y localización del margen. En las áreas proximales y cervicales se acepta generalmente la creación de un chaflán ligero. Se recomienda, se debe respetar el contorno festoneado de la encía y se recomienda la utilización de un protector metálico gingival. ¿Okay? Ajá. Por último, se realiza el acabado y pulido utilizando fresas troncocónicas grano fino y discos flexibles para alisar la superficie y redondear los ángulos agudos y proporcionar una mayor fidelidad a la impresión y una mejor adaptación de la restauración. Acá vemos este cuadrito en donde se resume la extensión de la preparación de acuerdo al tipo de preparación para la carilla cerámica. ¿Okay? Para la preparación conservadora, se conservan los contactos proximales y no amerita recubrimiento de la cara incisal. Para preparaciones convencionales, se conservan los contactos proximales y no hay recubrimiento de la cara incisal. Para preparación convencional con chaflán palatino, se conservan también los contactos proximales y no, perdón, aquí sí hay recubrimiento de la cara incisal. Se forma un chaflán palatino. Para la preparación extendida, se realiza la remoción de los contactos proximales y hay recubrimiento de la cara incisal formando un chaflán palatino. Y por último, para la preparación ultraconservadora, que les dije que se llamaba lente de contacto, el desgaste se realiza solo en regiones que obstruyen la adaptación de la carilla. Acá vemos los tipos de tallado: tallado conservador, tallado convencional con chaflán palatino y preparación extendida. Bueno, finalmente, los pasos posteriores a la preparación, debemos realizar sellado dentinario inmediato, muy importante, pero simplemente, o sea, solamente se realiza en aquellas situaciones clínicas en las que la dentina está expuesta. Luego se realiza la toma de impresiones definitivas, confección de los provisionales, elaboración de la restauración final, verificación de la adaptación y cementación definitiva y acabado y pulido y control oclusal. Listo. Ya continúa Lisbeth.
Hola, muy buenos días, un saludo para todos, espero que estén bien. Bueno, continuamos con el seminario sobre restauraciones adhesivas indirectas y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre este tipo de restauraciones en dientes posteriores. El constante desarrollo de los materiales restauradores y en especial de los sistemas adhesivos ha permitido un nuevo enfoque de las restauraciones en el sector posterior. La necesidad de realizar este tipo de restauraciones en dientes posteriores no solamente se relaciona con propósitos estéticos, sino también con la conservación de tejido dental sano y el fortalecimiento biomecánico de la estructura dental remanente. Hemos visto cómo el hombre ha imitado muchos aspectos o muchos eventos de la naturaleza y la odontología no se escapa de eso. Los clínicos investigadores han comprobado que las restauraciones dentales se comportan mejor cuando se conserva la mayor cantidad posible de tejido dental sano. Entonces, ¿de qué se trata este principio biomimético? Bueno, de imitar al diente, de imitar el comportamiento de los tejidos dentales. ¿Y cómo vamos a imitar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es conocer el diente. Ya Andrea les habló acerca de los dientes anteriores y cómo se comportan cuando están sometidos a cargas. En el caso de los dientes posteriores, Fichera lo explica o lo representa mediante una zona periférica y una zona central. La zona periférica va a estar representada por las cúspides intactas y los rebordes marginales. Y la zona central va a estar representada por la dentina interaxial y el techo de cámara. La dentina interaxial es una proyección del techo de cámara hacia oclusal. Fichera señala que la dentina interaxial es la más importante de todas estas estructuras porque ella es la que mantiene unidas a las estructuras periféricas y entre todas ellas existe una tensión y esa tensión es la que le da la resistencia al diente. Esto es comparado con una raqueta de tenis. En una raqueta de tenis, todas las cuerdas tienen la misma tensión. Cuando una cuerda se rompe, la tensión cambia y unas cuerdas empiezan a tener más tensión que otras. Si esto no se corrige rápido, la raqueta se quiebra, se rompe. Entonces, es muy importante que nosotros, bueno, siempre que sea posible, pues estas estructuras se mantengan íntegras. ¿Qué pasa? Que cuando falta alguna de ellas, el diente se debilita y es más propenso a fracturas. Entonces, más adelante les voy a explicar un poco mejor sobre esto. Las restauraciones adhesivas en dientes posteriores se pueden clasificar en 3 tipos dependiendo de la técnica. Puede ser técnica directa, semidirectas e indirectas. En este seminario vamos a hablar acerca de las restauraciones indirectas. Una restauración adhesiva indirecta en el sector posterior es una restauración coronal parcial, hecha en composite de laboratorio o totalmente cerámica, o en los últimos años se está utilizando la zirconia, la cual se proporciona pasiva y adhesivamente en una cavidad cuyo diseño dependerá del tejido dental remanente, después de la eliminación de la lesión cariosa o restauración defectuosa existente. Estas restauraciones se fundamentan en la máxima conservación de tejido dental sano. Y esto lo logramos gracias al desarrollo de materiales biomiméticos y a la evolución de las técnicas adhesivas. Acá tenemos una comparación del enfoque del ciclo restaurador
de acuerdo al enfoque tradicional y de acuerdo al enfoque adhesivo. De acuerdo al enfoque tradicional, cuando un diente presentaba, por ejemplo, una clase 1, se realizaba una restauración, una cavitación de gran extensión, en el caso, por ejemplo, de una amalgama, para darle unas características específicas a esa cavidad y permitir la retención del material. Por lo tanto, había un desgaste excesivo, innecesario de estructura dentaria. Bueno, necesario para ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si había nuevas, por ejemplo, de acuerdo a este esquema, si había nuevas lesiones cariosas en interproximal, entonces, ¿cuál era la tendencia? A eliminar la restauración previa y a extender la preparación y la cavidad, transformando esta cavidad en una MOD. Y bueno, y si seguía apareciendo nuevas lesiones de caries o debilitándose más la estructura, entonces estas restauraciones eran cada vez más extensas. Y finalmente, pues en algún momento el diente podía necesitar tratamiento endodóntico y si hay alguna complicación, alguna fractura radicular, el diente puede llegar se puede llegar a presentar la necesidad de extraer ese diente y bueno, y colocar más adelante o prótesis o implantes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el enfoque adhesivo trata de evitar eso, de ese desgaste excesivo de estructura dentaria sana. Si hay una clase 1, pues la preparación se extiende hasta donde esté la caries o la restauración defectuosa. Y si aparecen nuevas lesiones, como en este esquema, entonces se restauran esas lesiones sin necesidad de remover la otra restauración previa, siempre y cuando esté en buen estado. Entonces, en el enfoque adhesivo, el desgaste o la preparación se limita a la extensión de la caries o de la restauración defectuosa que presente. ¿Cuándo están indicadas este tipo de restauraciones? Bueno, en caso de cavidades amplias, donde sería prudente recubrir una o más cúspides para mejorar el pronóstico del diente. Por ejemplo, en esta imagen hay una restauración extensa, defectuosa, se removió, quedaron unas paredes relativamente delgadas, igual en este diente, un diente tratado endodónticamente con unas paredes relativamente delgadas, pero hay unos parámetros que se establecen para este tipo de restauraciones para poder decidir si estas paredes se conservan o así o se cubren con la restauración. Otra indicación es la modificación morfológica en las que una corona total resultaría muy invasiva. Por ejemplo, hay casos de bruxismo o de aumento de dimensión vertical o en casos de erosión que pueden ser restaurados con este tipo de restauraciones sin necesidad de hacer una corona total. Otra indicación es el síndrome de diente fisurado, cuando la sintomatología requiere atención con el propósito de mantener la vitalidad pulpar. Y otra de las indicaciones es en caso de necesitar realizar múltiples, en caso de que el paciente presente múltiples cavidades moderadas o extensas en un mismo cuadrante. En caso de necesitar restaurar varios dientes en un hemiarcado o en una arcada, es ventajoso hacerlo con restauraciones indirectas porque podemos reproducirla o recuperar la anatomía con mejores resultados y brindar mejores relaciones oclusales. ¿Cuándo estaría contraindicado? En caso de pilares de prótesis parciales removibles, en casos de puentes fijos de gran extensión
o en caso de cantilever no se podrían indicar, y cuando no sea posible realizar el aislamiento absoluto. Ya más adelante les voy a hablar un poquito más sobre eso, porque este tipo de restauraciones, cuando se empieza a tallar el diente, a eliminar la caries o a eliminar la restauración defectuosa, una de las condiciones o de los requisitos es que debe realizarse el aislamiento absoluto. ¿Cuáles son las ventajas de estas restauraciones? Bueno, hay una mínima agresión a la dentina por el mínimo tallado que se hace. Difiere restauraciones complejas y caras, ¿sí? Nos vamos a realizar restauraciones que son menos invasivas, menos agresivas que una total, por ejemplo. Y ofrece excelentes resultados estéticos, excelente reproducción de la anatomía, al igual que cualquier restauración indirecta, en términos generales. Facilita la toma de impresión y los controles después que ha sido cementada la restauración, porque este tipo de restauración, una de las características que tiene es que la línea de terminación es supragingival. Esto, además de facilitar la toma de impresión y los controles después de la cementación, facilita la higiene al paciente. Y este tipo de restauraciones requieren de una preparación que es muy sencilla. Requiere además menor número de citas si la comparamos con una restauración metálica o metalcerámica. Y hay mayor conversión de polímeros y menor estrés de polimerización. Estos dos últimas ventajas que están en morado es cuando la restauración la hacemos con composite, ¿sí? Es una comparación que está haciendo, que se hace con las resinas directas. Las resinas indirectas tienen la ventaja de que son sometidas a unos procesos térmicos y de presión que permiten una mayor conversión de los polímeros y un menor estrés de polimerización que va a ofrecer ventajas. ¿En qué sentido? En que genera menor tensión sobre las paredes de la restauración, de la preparación, en comparación con una técnica directa. Y esto impide o evita la formación del gap y de la microfiltración marginal, además de que evita la tensión en las paredes. Y la mayor conversión de los polímeros nos va a ofrecer mejores propiedades mecánicas del material. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, que no pueden ser utilizadas en pilares de PPR, que tienen un mayor costo que una técnica directa y que la preparación debe ser realizada bajo aislamiento absoluto. En cuanto a los materiales para la restauración, los materiales pueden ser manejados mediante dos técnicas, ¿sí? A través de la tecnología CAD/CAM y a través de la técnica manual o artesanal. Dentro de la tecnología CAD/CAM podemos manejar o trabajar las cerámicas vítreas, las cerámicas infiltradas con resina como la Vitdynamic, las resinas de laboratorio y la zirconia. Esto estoy enfocándome en los materiales para el sector posterior, para dientes posteriores. Y mediante la técnica manual se pueden trabajar las cerámicas vítreas y las resinas de laboratorio. Entre las cerámicas vítreas están las inyectadas tipo IMAX y las resinas de laboratorio pueden ser tratadas mediante varios protocolos o esquemas de tratamiento térmico. Aquí se muestran algunos de los que menciona la literatura, que son autoclave a 130 grados por 15 minutos, grados Celsius. Anautoclave también, 121 grados Celsius por 6 minutos. Otro esquema es en
en microondas a 450 watts por 3 minutos y calor seco, 170 grados Celsius por 5 minutos. Son algunos de los esquemas que se utilizan para tratar la resina de laboratorio. Aquí están en línea general los materiales que se pueden usar para las restauraciones en el sector posterior. La cerámica, las resinas de laboratorio y la circonia. Dentro de las cerámicas, la literatura menciona, hace mayor referencia al disilicato de litio. El disilicato de litio es un material que ha demostrado excelentes propiedades mecánicas y ópticas. ¿Cuál es su desventaja? Que si necesita ser restaurada, reparada intraoralmente, se requiere acondicionar con ácido fluorhídrico y sabemos que es un ácido altamente tóxico y corrosivo. Además, la reparación al hacerla con resina, pues son materiales de distinta naturaleza. En este sentido, es más ventajoso las resinas de laboratorio porque pueden ser, en caso de necesitar una reparación integral, se requiere preparar con arenado y la resina con la que se repara es de igual naturaleza. Además, las resinas de laboratorio han demostrado excelentes propiedades mecánicas y ópticas también. Y de acuerdo a la tabla que tenemos acá, si pueden ver, las resinas indirectas tienen un módulo elástico similar al de la dentina y eso es ventajoso. Y bueno, las cerámicas en general tienen un módulo elástico más cercano al del esmalte. La circonia es un material que ha estado usando en los últimos años y todavía se están realizando estudios para conocer un poco más sobre su comportamiento. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre los principios de la preparación dental. Antes de preparar es muy importante que dispongamos de todos los materiales, del instrumental adecuado para lograr una preparación adecuada y tener un trabajo mucho más eficiente. ¿Sí? Tener una turbina que cuente con un adecuado sistema de refrigeración, de iluminación, si es posible usar un motor eléctrico, usar amplificación y por supuesto utilizar fresas que estén preferiblemente nuevas. Usar nuestro calibrador de metal y ayudarnos, disponer, elaborar unas guías de silicona para orientar la reducción dental. Las restauraciones, de acuerdo al enfoque convencional, requerían una gran reducción de tejido dental sano. ¿Sí? Por ejemplo, las coronas totales, para poder lograr retener la restauración, dependía del diseño de la preparación. Y esta reducción de tejido sano pues, produce alteración biomecánica, periodontal y pulpar. En el caso de las restauraciones adhesivas, hay una conservación de tejido sano, la máxima conservación posible. El diseño es variable porque va a depender de la caries o de la restauración defectuosa. La preparación se va a extender hasta donde esté la caries y la restauración defectuosa. Y se va a mantener unida, la restauración se va a mantener unida a la preparación gracias a la cementación o a la técnica adhesiva. A diferencia de las restauraciones convencionales o coronas totales, por ejemplo, que se mantienen, o coronas parciales también, que se mantenían unidas al diente gracias a unas características específicas de la preparación, la creación de surcos,
cajas, etc. El primer principio que vamos a mencionar es la remoción mínima de tejido dentario, como ya he venido diciendo. Un estudio realizado por Eder Hobbs y Allers en 2018, ellos expresan que para una corona total se debe realizar una remoción de tejido dental de aproximadamente el 70% de tejido, mientras que para un online solo se requiere aproximadamente un 30% de remoción. Entonces hay una diferencia súper importante de tejido dental que se remueve. Los márgenes deben ubicarse en esmalte siempre que sea posible, porque el esmalte, ya sabemos que la adhesión en esmalte es muchísimo mejor que la adhesión en dentina. Entonces, siempre que sea posible, que los márgenes queden en esmalte. Y Veneziani señala que 1 milímetro de espesor de esmalte se considera suficiente para garantizar una buena adhesión. La terminación en chaflán en la cúspide recubierta. Las cúspides que van a ser cubiertas deben ser biseladas o se les debe hacer un chaflán, ¿sí? Algunos autores lo definen como un bisel cóncavo o bisel hueco. Y lo hacemos con esa fresa que ven en la imagen, una fresa en forma de balón. ¿Cómo debe hacerse este bisel o para qué se hace este bisel? En esta imagen, esta línea punteada representa la proyección de los prismas del esmalte. Y esta línea amarilla representa la dirección del chaflán o del bisel. ¿Por qué se debe hacer esto? Bueno, porque cuando nosotros hacemos un corte, al hacer el chaflán, al hacer el bisel, estamos haciendo un corte en sentido transversal de los prismas del esmalte. Y ese corte transversal va a favorecer la adhesión. Adicionalmente, el bisel va a permitir una transición gradual de la restauración. ¿Sí? Una transición entre la restauración y el diente. Y eso mejora los resultados estéticos. Entonces es muy importante que hagamos este bisel, no solo por razones estéticas, sino porque eso, además de favorecer, de dar un mejor corte de los prismas del esmalte, también aumenta la superficie de esmalte expuesto y eso va a favorecer la unión, la adhesión. Y es muy importante que nos valamos de todos los recursos, de todos los medios, de todas las condiciones para que la adhesión sea excelente o lo mejor posible. Otro de los principios, cuarto principio, es la divergencia de las paredes internas y los ángulos internos. Las paredes deben tener una divergencia de aproximadamente 6 a 10 grados y los ángulos internos deben estar redondeados, ¿sí? Acá vamos a un ejemplo, aquí hay un ángulo agudo, no se debe hacer así, debe ser redondeado para evitar la concentración de estrés en esas zonas. El quinto principio es el espesor requerido para las preparaciones, el espesor de las paredes remanentes. En caso de un diente vital, como el de la derecha, los autores en general concuerdan que el grosor mínimo de una pared en un diente vital o de una cúspide debe ser de 2 milímetros. Si mide menos de 2 milímetros, la cúspide debe ser recubierta. Algunos autores hablan de hasta 1.5 y hasta menos de 1 milímetro.
pero en general el valor, digamos, estandarizado, el valor la que recuerdan la mayoría de los clínicos y de los investigadores es mínimo 2 milímetros. En el caso de los dientes tratados endodónticamente, deben tener un grosor mínimo de 3 milímetros. Si tiene menos de 3 milímetros, la cúspide debe ser recubierta. Y también señalan los autores que hasta 2 milímetros en un diente tratado endodónticamente, en cúspides no funcionales, también es un parámetro de referencia. ¿Qué pasa? Que aunque se cumplan con estos valores mínimos, hay otros factores que se deben tomar en cuenta para decidir si se recubre una cúspide o no, como son la parapunción, la posición del diente en el arco, la guía oclusal, la presencia de rebordes marginales, la presencia de fisuras. Entonces, es muy importante calibrar las paredes y fíjense en esta foto, en esta imagen, cómo se hacía el recubrimiento cuspideo anteriormente. Se hacía un hombro que abrazaba a la cúspide y se extendía hacia cervical. Actualmente, bajo el nuevo enfoque, la cúspide no se reduce en su contorno, sino que se aplana. Este tipo de aplanamiento o de preparación se llama butt joint, que ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los principios de las preparaciones dentales tiene que ver con la presencia o ausencia de los rebordes marginales. El reborde marginal es uno de los elementos anatómicos más importantes del diente posterior, porque limita la flexión cuspidea y su ausencia disminuye la resistencia del diente considerablemente. Por esto, el recubrimiento de las cúspides adyacentes se debe realizar un recubrimiento de las cúspides adyacentes a fin de evitar una flexión extrema. En un estudio realizado en el 2013, evaluaron la resistencia que es capaz de tener un diente intacto. Un diente intacto es capaz de resistir 2.905.3 newton. Es una fuerza, es una carga súper alta a la cual los músculos realmente no alcanzan. Pero ¿qué pasa? Cuando un diente no está intacto y le falta el reborde marginal o la dentina interaxial, esta resistencia disminuye. En otro estudio realizado por Purisqueo 2015, ellos encontraron que la resistencia, que la fuerza máxima masticatoria funcional fue de 698 en hombres y 466 newton en mujeres. Esto fue el valor máximo que obtuvieron en los molares, que fue en los molares. Y en el caso de un bruxista, esta fuerza masticatoria, fíjense, puede estar hasta triplicada, puede alcanzar alrededor de los 1.200 newton. ¿Qué pasa? Que aún así esta fuerza, ¿sí? No alcanza los 2.900, pero si el diente está cavitado, el diente hay mayor deflexión cuspidea y la resistencia a la fractura disminuye. En este otro estudio se encontró, sometieron un diente intacto a una fuerza, a una carga de 150 newtons y se comprobó que el diente intacto tenía una flexión cuspidea de 2.7 micrómetros, mientras que la MOD tenía una deflexión cuspidea de 179 micrómetros, excesivamente mayor a la del diente intacto. Entonces, ¿qué pasa? Que
que la cavitación influye significativamente en la deflexión cuspidea y en la resistencia a la fractura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la cavidad más desfavorable en términos de riesgo a la fractura? La MOD. ¿Y cuál aún más desfavorable? La MOD con tratamiento endodóntico, porque se elimina la dentina interaxial y el techo de la cámara. Entonces, de todas estas imágenes que están en la parte superior, el riesgo a la fractura aumenta a medida que nos desplazamos hacia la imagen del que está al lado derecho. ¿Sí? Entonces, el riesgo a la fractura está directamente relacionado a la cantidad de tejido perdido y a la configuración de la cavidad. Lo que les mencionaba sobre la dentina interaxial. Hola otra vez. Bueno, tuve problemas con la conexión, pero ya vamos a continuar. Entonces, ¿cuál sería la cavidad más desfavorable en términos de riesgo a la fractura? Sería entonces una MOD con apertura endodóntica. ¿Por qué? Porque hay pérdida de la dentina interaxial, del techo de cámara y de los rebordes marginales. Entonces, el riesgo a la fractura está directamente relacionado con la cantidad de tejido perdido y la configuración de la cavidad. La pérdida o ausencia de uno de los rebordes no produce tanto debilitamiento estructural mientras el istmo central o la dentina interaxial permanece intacta. Sí, lo que ya les había mencionado sobre la importancia que tiene la dentina interaxial y que genera la tensión o esa unión de toda la periferia, de todas las estructuras periféricas del diente. En este estudio, realizado por Mondelli, él quería resaltar o comparar la resistencia a la flexión a medida que aumenta la distancia intercuspidea. Y él comparó, comparó clase 1, clase 2 mesio-oclusal y clase 2 MOD. Él comparó tres distancias. Una equivalente a un cuarto de distancia intercuspidea, una, o sea, un istmo equivalente a un tercio de la distancia intercuspidea y otras con el istmo equivalente a la mitad de la distancia intercuspidea. ¿Qué concluyeron o qué encontraron? Que a mayor distancia intercuspidea, pues hay menor resistencia a la flexión. ¿Y cuál de las tres cavidades fue la que sufrió más o la que demostró menor resistencia a la flexión? Las clases 2 MOD. ¿Sí? Fue la que obtuvo una mayor pérdida de resistencia a la flexión cuspidea. En este otro estudio se comparó o se relacionó el grosor de las paredes remanentes y la profundidad de la cavidad. ¿Qué resaltan ellos, los autores, con este estudio? Que entre estos dos parámetros, grosor de paredes remanentes y profundidad de la cavidad, tiene mayor peso la profundidad de la cavidad. Entonces, una cavidad de 7 milímetros, por supuesto, va a representar o a producir una disminución en la resistencia del diente igualmente. En términos generales, a mayor profundidad cavitaria, menor resistencia a la fractura. Y hay que considerar, al momento de decidir realizar el recubrimiento cuspideo, hay que considerar varios aspectos,
como la presencia de rebordes marginales, la profundidad ocluso-cervical, la dimensión mesio-distal, el tamaño de las cajas proximales, los factores oclusales, la dentina interaxial, la presencia o ausencia de techo de cámara pulpar y la distancia intercuspínea. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en cuanto a este principio sobre los rebordes marginales? Bueno, que ante la ausencia de un reborde marginal, se deben recubrir las cúspides adyacentes, especialmente si el diente está tratado endodónticamente. Y si un reborde marginal presenta una fisura, se considera como un reborde marginal ausente. En esta imagen, si se dan cuenta, hay una fisura en el reborde marginal distal. Y bueno, acá no se aprecia muy bien, pero hay una caja en mesial. Es una clase 2MO, mesio-oclusal. Pero como hay una fisura importante, esta debe ser incluida en la preparación y la cavidad va a transformarse de mesio-oclusal a una MOT. Este es otro principio, la anchura y profundidad del istmo oclusal. La anchura y la profundidad debe ser de al menos 2 milímetros, ya sea que se restaure con composite de laboratorio o con disilicato. Estos son los materiales que más se usan para este tipo de restauraciones en dientes posteriores. Y en cuanto al espesor del material, pues el desgaste va a depender del material. Si se va a trabajar con composite y silicato de litio, que son los más utilizados para estas restauraciones, el desgaste oclusal debe ser de al menos 1 a 1.5 milímetros. Y si se trata de cerámicas feldespáticas o cerámicas vítreas reforzadas con leucita, debe ser de aproximadamente 1.5 a 2 milímetros de reducción oclusal. Otro de los principios es que la terminación la línea de terminación debe estar supragingival. Esto ofrece varias ventajas. Una de ellas es que facilita la higiene del paciente, otra es que facilita la toma de impresión y otra es que facilita la evaluación de la interfase durante las citas de control luego de la cementación de la restauración definitiva. ¿Qué pasa si estos márgenes se encuentran subgingivales? Bueno, hay dos escenarios. Si hay invasión del espacio biológico o llamado ahora tejido supracrestal, se debe realizar un levantamiento de margen. Si no hay invasión de este espacio, hacemos un levantamiento de margen, que puede hacerse con resina fluida de alto relleno o se puede hacer también con el material con que realicemos la reconstrucción o build up, que ya se los voy a mencionar a explicar más adelante. Y si hay invasión del espacio biológico o imposibilidad de colocar la goma dique, entonces se debe hacer un alargamiento coronario o una tracción ortodóntica. ¿Sí? Buscar un mecanismo para poder elevar, poder hacer una preparación supragingival. Otro de los principios es la ubicación de la interfase. Como en cualquier restauración, igual que en las restauraciones convencionales, no debe ubicarse en las zonas de contacto oclusal. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos clínicos para la preparación. Acá hay un ejemplo, un caso de una restauración defectuosa. Se eliminó esa restauración. Fíjense que antes de eliminar la restauración defectuosa se hizo el aislamiento absoluto. Este es el primer paso, aislar. Luego se elimina la restauración defectuosa o la caries, el tejido contaminado, y se hace la evaluación del grosor de las paredes y de la profundidad de la cavidad. En este caso se decidió hacer una reconstrucción, fue necesaria una reconstrucción o build up, ¿sí? Se hizo el grabado ácido, se colocó el adhesivo, luego el material de reconstrucción y finalmente, bueno, se fotocura y el diente queda listo para tallar la preparación.
¿Qué es el build-up? El build-up es la reconstrucción del diente, después de haber removido la restauración defectuosa o la caries. El build-up permite el reforzamiento de las paredes cavitarias, elimina socavados, nivela el piso y permite reubicar el margen cervical en caso de que se encuentre subgingival. Y también tiene la ventaja que durante la cementación actúa como una barrera física que protege la preparación protege el sellado dentinal inmediato del proceso de arenado. Aquí está un esquema de cómo se hace esta reconstrucción. Después que se ha removido la restauración defectuosa, se coloca el ácido, se graba, luego se coloca el adhesivo, que debe ser dual, de curado dual, se espera unos 20 a 30 segundos, se fotocura por 20 segundos y luego se coloca el material de reconstrucción, que ya les voy a mencionar cuál es, y este material se espera igual, debe ser dual, se espera igual unos 20 a 30 segundos que se active la polimerización, el curado químico, la reacción química, y luego se hace la fotopolimerización. Se eliminan los excesos y el diente puede ser preparado. ¿Qué es el build-up? ¿Qué material vamos a utilizar? Eso va a depender de la profundidad de la cavidad. Si tenemos una profundidad de más de 5 milímetros, se debe usar una resina de reconstrucción, en este caso una resina dual, entre ellas está el Paracord, es una de las más conocidas. ¿Y por qué dual? ¿Por qué se escoge este material en este caso? Porque la luz de la lámpara de fotocurado no alcanza más de 5 milímetros. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el material de reconstrucción que se coloque en la profundidad de la cavidad pueda polimerizar completamente. Entonces se coloca una resina de curado dual, que sería el Paracord, ¿sí? O una resina Core. Se espera igual un tiempo, unos 20 a 30 segundos para que inicie la reacción química de curado y luego sí se fotopolimeriza. Ahora, si tenemos una cavidad de menos de 5 milímetros, podemos usar una resina convencional utilizando la técnica incremental. Aquí se resumen los pasos clínicos para la preparación dental. Primero, aislamiento absoluto. Luego, remoción de la caries o la restauración defectuosa. Luego, el análisis del remanente dentario. Luego se realiza el sellado dentinal inmediato. Se hace la elevación de margen gingival si es necesario. Y se coloca una capa de 1 a 1.5 milímetros de grosor de resina fluida altamente reforzada. O se puede hacer el levantamiento al momento de hacer la reconstrucción o build-up. Luego se hace la preparación y el refinado, se toma la impresión definitiva, se provisionaliza y se envía esta impresión al laboratorio. Al recibir la restauración definitiva, se prueba en boca antes de colocar la goma dique, luego hacemos nuestro aislamiento absoluto y cementamos. Y finalmente se hace el acabado y pulido y ajuste oclusal. Este es otro ejemplo. En este caso hay una restauración defectuosa donde se observa una fractura a nivel del reborde marginal y por supuesto microfiltración. Aquí tenemos un ejemplo de un caso. Hay una restauración defectuosa, extensa, se removió igualmente el tejido contaminado,
se biselaron las cúspides y se hizo el sellado dentinal inmediato para poder tomar impresión y provisionalizar. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas de preparación dental. El butt joint es un aplanamiento que se hace en la superficie oclusal y sigue la inclinación de las cúspides. Esta reducción o este tipo de preparación se indica cuando hay fractura cuspidea en el tercio oclusal. O también podría indicarse cuando la fractura abarca el tercio medio. También se realiza en caso de que el diente presente una fuerte erosión o abrasión oclusal con posibilidad de incrementar la dimensión vertical. El bisel mide aproximadamente entre 1 a 1.5 milímetros y se realiza en las cúspides, principalmente en las cúspides vestibulares. Este bisel o chaflán o bisel cóncavo, como lo llaman otros autores, bisel hueco, se realiza principalmente en la cúspide vestibular por razones estéticas. Sin embargo, también pueden indicarse en la cúspide lingual o palatina, ya porque sea una cúspide funcional, porque haya fisura o por razones estéticas, por lo que ya les mencioné sobre la transición gradual de la restauración en diente. La mejor es, claro, en lingual no sería por razones estéticas, sino más bien para proporcionar una mayor superficie de esmalte para la adhesión y para mejorar el corte de los prismas del esmalte y favorecer la adhesión, como ya les mencioné anteriormente. Otra de las preparaciones que se realiza es el hombro y consiste pues, en un hombro con ángulo interno redondeado con una medida de 1 milímetro. Este estaría indicado en caso de fracturas que involucren o que alcancen el tercio cervical y a veces también cuando estén a nivel del tercio medio del diente. Y tiene un efecto de ferrule o abrazadera y va a estar en relación al material de reconstrucción o build-up. Dentro de las preparaciones que se pueden realizar a nivel de interproximal, tenemos el slot, que consiste en un hombro redondeado de 1 milímetro y se hace o se extiende hasta donde esté la caries. Esta preparación se va a hacer solamente cuando haya caries o cuando se remueva una restauración defectuosa a nivel interproximal. El bisel es una tipo de preparación menos invasiva y consiste en hacer un bisel en la zona interproximal cuando es necesario extender la preparación hasta esta superficie y sin necesidad de existir una lesión cariosa previamente. La cobertura del reborde pues también consiste en un bisel y consiste en hacer un desgaste mínimo del bisel, del reborde marginal, porque recordemos que el reborde marginal es una de las estructuras que le brinda resistencia al diente y el desgaste que se haga acá debe ser el mínimo posible. Generalmente esto se hace cuando se hace cobertura del resto de las cúspides y es necesario extenderse hasta interproximal y cubrir esta zona. Entonces lo que se hace es un ligero desgaste del reborde. Acá quería mostrarles el butt joint. Este molar, molar. Tiene esta cúspide, después de eliminar la restauración defectuosa o la caries, miren cómo quedó la cúspide y entonces se hace el aplanamiento o butt joint. En este caso, igualmente, así quedó la cúspide y se hizo el butt joint, es este aplanamiento que vemos acá. En esta imagen podemos ver varias de las preparaciones que les mencioné. Esta zona amarilla corresponde a un hombro
En este caso sería un slot porque está limitado a la cara interproximal. Y esta zona azul en relación a la cúspide, acá lo vemos mejor, aquí sí se ve. Esta zona, esta inclinación en azul sería el butt joint y esta zona, esta franja verde sería el bisel. En cuanto al instrumental de corte, lo ideal es que este sea nuevo. Eso es lo ideal. Y existen varias fresas que pueden ser utilizadas para realizar las preparaciones que ya les mostré. Sin embargo, pues hay algunas que son básicas con las que podemos hacer todas las preparaciones, pero voy a mencionarles todas las que se pudieran utilizar. Esta primera, llamada winter o invierno, permite hacer el corte entre las cúspides, ¿sí? Para orientar la cantidad de desgaste, viene de varias medidas, de varias profundidades, y en este caso tenemos una multihojas en forma de balón para hacer el bisel. También puede utilizarse fresa diamantada para esto. En este caso, en esta imagen, tenemos una troncocónica de punta redonda. Esta fresa podemos buscarla que mide 4 milímetros y hay unas que traen una marca en la mitad para indicarnos cuando hacemos una profundidad a 2 milímetros, que es la profundidad aproximada que se debe realizar para este tipo de restauraciones. Y también tenemos la troncocónica de extremo plano o para hacer el hombro, ¿sí? Para hacer hombro y para hacer el slot. Esta es una fresa que permite hacer permite redondear los contornos de la preparación y suavizarlos, ¿sí? Es otro de los principios que debemos seguir. Aquí es la fresa que les comentamos. Esta fresa por lo general mide 4 milímetros y debemos profundizarla a 2 milímetros. En la casa Comet tiene esta numeración y fíjense que trae unas marcas para indicar la profundidad de 2 milímetros. Esta es otra fresa que se puede utilizar, que la tiene la casa Comet, y se puede utilizar también para hacer el bisel cabo superficial, y tiene un tope que permite evitar la sobrepreparación. Otro de los instrumentos que podemos utilizar son la instrumentación oscilante, que tiene la ventaja de que podemos eliminar tejido cariado o acceder a la zona interproximal sin producir daño al diente vecino. Ahora voy a hablarles sobre los tipos de preparación. El onlay y el overlay pues son restauraciones que conocemos. El onlay hace una cobertura de varias cúspides sin incluir la totalidad de la superficie oclusal, y el overlay involucra toda la superficie oclusal. ¿Qué pasa? Que estas restauraciones han sido modificadas en base a estos principios conservadores que ya les mencioné. Por ejemplo, acá tenemos una preparación clásica para un onlay y un overlay clásicos. Fíjense que acá se hace una cobertura de la cúspide, ¿sí? Se abraza como un sombrero, ¿sí? Fíjense acá. Con estos principios actuales, ¿sí? del enfoque adhesivo, no es necesario extender la preparación alrededor de la cúspide, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es un aplanamiento, ¿sí? Lo que les mencioné hace rato. Se hace un aplanamiento o butt joint y se hace el bisel. Fíjense que acá hay un hombro, acá hay un slot y acá tenemos el butt joint y acá el bisel. Otro tipo de restauraciones que han surgido a raíz de estas nuevas técnicas son las carillas oclusales, el bonlay, el overlay aditivo, el overlay de cobertura extensa y la corona adhesiva. Las carillas
consiste en restauraciones con un grosor de aproximadamente 1 milímetro, o sea, permite grosores muy mínimos, y se indican generalmente cuando hay erosiones y cuando hay simultáneamente la necesidad de hacer aumento de dimensión vertical. El bone light es como una carilla con sal, pero se extiende a la superficie vestibular. Recuerden que todas esta extensión que tenga la preparación va a depender de las características del diente, ¿sí? Recuerden que el principio de estas restauraciones es extenderse hasta donde haya caries o hasta donde haya restauración defectuosa. El overlay aditivo es similar a la carilla oclusal, ¿sí? Tiene la misma indicación, es decir, en caso de erosiones o necesidad de aumento de dimensión vertical, pero la diferencia que señala la literatura es que no se hace preparación de la superficie, ¿sí? En el overlay de cobertura extensa, pues se extiende, es similar a un overlay, ¿sí? A un overlay clásico. La diferencia es que la terminación va a estar supragingival y va a involucrar varias paredes, ¿sí? A diferencia del overlay, que involucra solo la vestibular, esta puede extenderse a otras superficies. Dependerá de qué superficies están afectadas. Y la corona adhesiva, pues es una corona que cubre toda la superficie y a lo mejor, bueno, ustedes dirán, bueno, pero eso es una corona normal, es una corona total. La diferencia va a estar en que acá la línea de terminación, pues uno de los requisitos es que debe estar supragingival. Y lo otro de los requisitos es que, otra de las diferencias, es que este tipo de restauración seguramente la colocaron porque ya existía una restauración previa que estaba defectuosa y simplemente se hace un cambio. Por eso la extensión de este tipo específico de restauración. Sí, pero de entrada, para resaltar esto, de entrada no va a ser, digamos, la primera elección. O sea, se está haciendo esto porque ya el diente venía con una condición, ¿sí? Caries o restauración defectuosa que involucraba todas las superficies. Acá es un caso de una preparación para carillas oclusales. Fíjense, se elaboró la llave de silicona para orientar el desgaste. Se hizo el desgaste, ¿sí? De 1 milímetro con fresas cilíndricas. Y luego el autor, que en este caso fue el doctor Roberto Tello, utilizó una fresa anatómica para contornear y para hacer el acabado y suavizar los ángulos de la preparación. Estas son las fresas que él utilizó y son de la casa comercial J. También se las menciono porque son otras alternativas para fresas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, que hay muchas opciones, todas están sobre la mesa y nuestra selección va a depender del caso. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, que nosotros como futuros rehabilitadores y en general cualquier odontólogo, nuestra intención es brindar al paciente el mejor tratamiento posible, la mejor alternativa posible, escoger una restauración que funcione bien, que sea estética, que dure. Y eso va a depender de las características de cada caso. Entonces, muy importante recordar que para este tipo de restauraciones, al igual que en las convencionales, se deben lograr ángulos redondeados, un espacio adecuado para el material y superficies lisas. Y muy importante para este tipo de restauraciones es que es la unión al esmalte. Siempre que sea posible,
debemos lograr o tratar de que la adhesión sea sobre esmalte, porque ya sabemos todas las ventajas que esto tiene y porque la adhesión en esmalte es muchísimo mejor que en dentina. Si vamos a hacer una carilla, pues extenderlo lo mínimo necesario y que tratar de que la preparación quede en esmalte. Y en el caso de los dientes posteriores, tratar en lo posible, ¿sí?, que la periferia, los márgenes estén en esmalte. Recordar que menos es más, que mientras menos desgastemos estructura dentaria sana, pues vamos a lograr un mejor comportamiento de nuestra restauración, y que una de las ventajas que ofrece de este tipo de restauraciones es que son altamente estéticas con una mínima reducción oclusal dental. Finalmente, les quiero, como algo ya personal, recordar la importancia que tiene mantenernos actualizados y bueno, para nosotros, para André y para mí fue un aprendizaje inmenso todo este seminario y esto fue solamente un abreboca, una pequeña parte de todo lo que nos falta por aprender como estudiantes de posgrado y bueno, hay muchas cosas todavía por descubrir, por conocer, por investigar, por aprender. Entonces de eso se trata, de seguir creciendo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestro seminario y que tengan un feliz día. Un abrazo.